Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos sean. Gracias por sintonizar Radio Jaís 104.3 FM en Tizayuca, Hidalgo. Dios los bendiga. Bienvenidos sean a su programa Niños Valientes y Esforzados. Gracias, bienvenidos sean todos, a todos los niños, a todos los adultos. Que Dios los bendiga. Vamos a empezar nuestro programa del día de hoy, ¿no? Sin antes orar a nuestro Dios Todopoderoso para pedirle dirección para nuestra clase del día de hoy. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por tu gracia, por tu amor, Señor. Gracias, Padre, por la vida, Señor, por la salud, Padre. Gracias por nuestros seres queridos que están con nosotros, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu hermoso poder, Señor, por tu hermoso cuidado, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que nos has de dar durante este día, Señor. Gracias, maravilloso Dios, por esta tarde maravillosa, Padre. Bendice, Señor, Dios Todopoderoso, a cada uno, Señor, de los que están conectados, Padre. Señor, toca sus corazones, toca sus vidas, Padre Santo. Bendice a cada niño, Señor. Bendícelos, Señor, ahí donde ellos se encuentran, Padre Santo. Bendícelos, Padre. Sé tú guardando sus preciosas vidas, Señor, en donde quiera que ellos se muevan, Padre. Que tú seas guardando su camino, Señor, y su vida, Señor. Gracias, Padre Santo. Señor, en esta tarde te pido por el estudio del día de hoy, Padre, que seas tú, Señor, bendiciéndolo, Señor. Que seas tú, Señor, dándome la gracia y la sabiduría, Padre, para exponer el tema del día de hoy, Padre. Que sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Que sea, Padre Santo, para ponerlo por obra, Padre, y no solamente, Señor, que quede, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, sino más que nada, Padre Santo, ponerlo por obra, Padre, para que podamos, Señor, crecer espiritualmente, Padre, como hijos tuyos, Señor. Señor, te pido, Señor, que seas tú, Señor, en medio de este lugar, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea conmigo, Padre, usando mi vida, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Y también te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo esté, Señor, en el hogar de cada uno, Señor, de los oyentes, Padre, para que tu Espíritu Santo, Señor, toque corazones, Señor. Abra ojos a la verdad, Padre Santo. Que sea tu palabra, Señor, trabajando, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Padre. Señor, bendice, Señor, este lugar, Señor, bendice los medios, Señor. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo precioso, Padre, para quien es dada toda gloria, toda honra, Señor. Tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Gracias, bendito Dios. Bueno, pues vamos a dar inicio. Nuestra lección de hoy se llama Aprovecha las oportunidades, Jesús. Nuestras referencias bíblicas son las siguientes, queridos niños. Recuerden que hay que leerlas o hay que pedirle a papito o a mamita que no las lean. Ajá. Las referencias son Mateo, todas se encuentran en el libro de Mateo, ¿vale? Eh, Parecen muchas, pero no son muchas, ¿vale? Está chiquitas las lecturas, ¿vale? Es importante leerlas para que se complemente el estudio del día de hoy, ¿sale? Nuestras referencias son Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 16, Mateo 26, versículo 20 al 25, Mateo 26, 47 al 56 y Mateo 27, 3, 10, ¿vale? Parecen muchas, pero son, cada cita es de 5 versículos, ¿vale? 5, 8, 7 versículos, ¿vale? Pero es importante que los lean, ¿ok? Y nuestro texto para memorizar en esta semana se encuentra en Efesios 5:16. Escuchen. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque todos los días son malos. Efesios 5:17. ¿Vale?
Bueno, como ustedes vieron, el tema del día de hoy se llama aprovechar las oportunidades que Jesús nos da. Miren, todos los días, Jesús nos da oportunidades. La primera oportunidad que nos da, queridos niños, es tener vida y poderla disfrutar, ¿vale? Con nuestros seres queridos. Y la tienes que disfrutar, es una oportunidad que Dios te da de vida para que la aproveches. Una oportunidad de vida para que no la desperdicies en cosas vanas, en cosas que no tienen valor, ¿vale? Sino nos da vida el Señor para que la aprovechemos bien, para que la aprovechemos bien, para que la deleitemos, para que la vivamos con pasión, con amor, con sabiduría, ¿vale? Esa es una de las oportunidades que Dios nos brinda cada día y que debemos de aprovecharla, porque hay muchos que ya no amanecen, queridos niños, queridos radio escucha. Se les acaba el tiempo, se les acaban las oportunidades. Y también hablamos de oportunidades porque Jesús siempre nos da la oportunidad de buscarlo, nos da la oportunidad de correr a sus brazos, nos da la oportunidad de aceptarlo como nuestro Salvador. Todos los días escucharemos por algún medio, por alguna situación, escucharemos que Jesús vino a morir por toda la humanidad y que vino por amor a toda la humanidad y que vino para salvarnos, para limpiarnos de pecado, ¿verdad? Y todos los días, Jesús tiene sus brazos extendidos y todos los días Jesús está tocando a la puerta del corazón de cada uno de los que se encuentran en este planeta. Todos los días Jesús da la oportunidad de escoger el bien o de escoger el mal. Todos los días Jesús da la oportunidad de vivir una vida de paz, de vivir una vida con tranquilidad, una vida de vida eterna, queridos niños, ¿vale? Jesús siempre nos da oportunidades que debemos de aprovecharlas. Dice nuestro texto del día de hoy, aprovecha el tiempo, aprovecha tus oportunidades porque los días son malos. Dice la palabra de Dios que la maldad se multiplica día a día. Continuamente se multiplica, queridos niños, queridos radio escucha. Y si nosotros no aprovechamos las oportunidades que Jesús nos da, esas oportunidades que son las oportunidades que jamás vas a volver a tener si no las agarras, queridos niños, porque la vida es corta. Y así como hay muchas oportunidades que Jesús te da, también las oportunidades se acaban. Se acaba la vida, se acaba la respiración, se acaba todo, ¿vale? Y nuestro texto del día de hoy dice, aprovechando bien el tiempo, las oportunidades, la vida, la palabra que continuamente ustedes escuchan. Porque ustedes saben que en Radio Jaí siempre hay palabra de Dios, siempre. A cualquier hora que tú enciendas la radio, en cualquier hora que enciendas tu radio y sintonices Radio Jaí 104.3, encontrarás palabra de sabiduría, palabra de gozo, palabra de paz, palabra de instrucción.
hay palabra, queridos niños, querido Radio Escucha. Y cada una de esas palabras son oportunidades para tu vida, que si las tomas, las abrazas, serán medicina para tu cuerpo, será paz para tu vida, será vida eterna para tu vida, o pasarán de largo por tu vida y las dejarás pasar, ¿vale? Entonces, hoy hablaremos sobre eso, queridos niños, ¿vale? Y precisamente hoy aprenderemos eso, que debemos de aprovechar esas oportunidades que Jesús nos ofrece diariamente. Diariamente Jesús ofrece oportunidades, oportunidades de un encuentro con Él, la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Una oportunidad que diario nos da Jesús es tener ese encuentro con Él, tener esa oportunidad de tener ese encuentro con Él. Para los que ya lo conocemos, tener esa intimidad con Él, tener esa intimidad diariamente con Él por medio de la oración, por medio de la lectura, tener un, un tiempo con Dios. Y esa es la oportunidad que Dios nos da para aquellos que ya lo conocemos, anhelar su presencia, estar un rato hablando con Él de tantas cosas que tenemos que contarle, cosas buenas que nos pasaron, cosas buenas que estamos pasando por dificultades, por enfermedades. Tenemos a ese amado Salvador que podemos en cualquier lugar, en cualquier hora, podemos conectarnos con Él y poder hablar con Él. Pero también Dios da la oportunidad a aquellos que no lo conocen. Y diariamente está tocando la puerta de su corazón diciendo, déjame entrar, déjame arreglar tu vida, déjame ayudarte en ese problema, déjame entrar a tu corazón y yo te daré esa paz que tanto estás buscando. Yo le daré solución a ese problema que no encuentra solución. Yo escucharé tu voz a ese grito de auxilio que estás buscando. Pero déjame entrar. Déjame tener un encuentro contigo personal. Recuerden que el encuentro de Jesús para cada uno de nosotros es personal, ¿vale? Y todos los días Jesús nos da esa oportunidad de tener un encuentro con Él. Y también nos da una oportunidad de la reconciliación con Dios. Recuerden, queridos niños, recuerden, querida radio escucha, que me escucha. Recuerden que, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios puro y no tiene relación alguna con el pecado. Y que cuando Adán y Eva desobedecieron la orden que Él les había dado, quedaron manchados por el pecado. Y entonces tuvieron que ser expulsados de ese paraíso tan precioso que Dios había preparado para ellos. Dios quería vivir una vida eterna junto con ellos. Pero el hombre desobedeció y fue manchado por el pecado y ya no podía continuar ahí en ese lugar santo, en ese lugar puro, delante de un Dios santo y puro. Y tuvo que ser echado de ese paraíso, ¿vale? Estaba siendo manchado. Pero Dios no lo dejó a la deriva. Dios mandó una solución para ese problema en el cual el hombre se había metido solito, ¿vale? Y aparte, no solamente Adán y Eva fueron manchados por el pecado, sino que arrastraron a toda la humanidad con esa mancha del pecado. Y ahora todos nacemos con esa inclinación del pecado. Todos, todos tenemos esa inclinación, pero hay una solución y esa solución es Jesús. Dios envió a lo que más amaba para darle solución a ese problema tan grande que es el pecado. Y solamente
La sangre del Cordero, la sangre de ese precioso Cordero sin mancha, puro, santo, pudo tomar nuestro lugar para podernos limpiar y podernos reconciliar con ese Dios todopoderoso, con ese Dios puro. Porque cuando nosotros aceptamos abrir el corazón y aceptamos el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros y lo aceptamos y lo dejamos entrar a nuestro corazón y lo aceptamos como ese Salvador que vino a dar su vida, a rescatarnos del pecado, a rescatarnos de este mundo de maldad. Él es la solución. Y Él es el único que puede reconciliarnos con el Dios santo y puro, ¿vale? Y todos los días Dios nos da esa oportunidad. Todos los días Dios le da esa oportunidad a la humanidad de buscar a Jesús, de aceptar ese sacrificio para poder ser reconciliados con el Padre, con el Dios puro, con el Dios santo. Porque una vez que nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús y dejamos abierto el corazón para que Jesús entre a nuestro corazón, limpie nuestro corazón y se haga cargo de nuestra vida, entonces Él viene y nos limpia con su sangre preciosa, nos justifica delante de su Padre y entonces volvemos a tener esa comunión, esa brecha que se había abierto, queda cerrada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y entonces podemos tener nuevamente conexión con el Dios puro, porque cuando el Dios Todopoderoso nos ve, entonces ahora ve a su Hijo pasmado en nuestra vida, porque somos justificados por medio de su sangre preciosa, ¿vale? Y todos los días Dios nos da esa oportunidad. Dios le da esa oportunidad al hombre de ser reconciliados con Dios. Porque mientras no venimos a los pies de Jesús, mientras no nos reconciliamos, mientras no venimos y no aceptamos ese sacrificio de Jesús, estamos separados de Dios y necesitamos ser reconciliados con ese Dios puro y santo. Y solamente lo podemos hacer por medio de su Hijo Jesucristo, aceptarlo como nuestro Salvador y dejar que Él limpie nuestra vida y buscarlo continuamente. ¿Vale? También nos da diariamente la oportunidad de una restauración, de una nueva vida. Dios te da siempre esa oportunidad de cambiar de vida, de restaurar tu vida, porque Dios lo puede hacer, porque dice su palabra que Él puede transformarnos en una nueva criatura y dejar toda esa vida vieja atrás y comenzar una vida nueva, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de pecado, nos ha justificado delante del Dios Todopoderoso y nos ha transformado a una nueva vida que tenemos por delante y que tenemos que vivir ahora una vida nueva, una vida de santidad, una vida con proyectos nuevos de paz, de gozo, de misericordia, de justicia, ¿vale? Y tenemos que dejar esa vida vieja, esa vida, ese cascarón queda atrás. Esos deseos malos, esos deseos de pecado deben de quedar atrás porque las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Y Dios tiene ese poder de transformar tu vida a una vida nueva con nuevos propósitos de vida eterna, con nuevos propósitos del reino de Dios, ¿vale? Y esas oportunidades también nos las da Dios diariamente. También nos da diario la oportunidad de de la provisión del Padre. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, nosotros venimos a pertenecer a una familia y esa familia es la familia de Dios. Ya no somos solamente una creación, ahora somos
hijos de Dios. Ahora tenemos una identidad. Somos hijos del Padre, somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, nuestro Padre Celestial nos da la provisión que necesitamos día con día, porque ya no somos más hijos bastardos, ¿verdad? Ahora pertenecemos a una familia y es una familia real, una familia de sacerdocio, una familia de reyes que es de nuestro Dios Todopoderoso. Y al pertenecer a esta familia real, el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, le da la provisión que necesita a sus hijos. Y todos los días estas oportunidades nos las da Jesús. Por eso hoy, el tema de hoy dice, no desaproveches las oportunidades el que Jesús te da diarias. No las aproveches. Hoy te está dando estas oportunidades. Hoy estoy viniendo a darte estas, ¿verdad? Hablarte sobre estas oportunidades que Jesús te está dando hoy, querido niño, querido radio escucha, ¿vale? Y bueno, en nuestra historia bíblica de hoy hablaremos precisamente de un hombre que desaprovechó todas las oportunidades que Jesús le ofreció. Pero antes, escucha la historia del día de hoy. Escucha, mira, había una niña y su padre. Es la historia de una niña y su padre. Ana y su familia vivían en un lugar donde había muchos árboles enormes llamados robles. Los árboles robles son grandísimos, tienen eh, mucha hojas, ¿verdad? Y dan mucha sombra, tienen un tronco muy grande, muy gordo, ¿verdad? Son árboles muy grandes. Pues estos árboles se encontraban en los terrenos de sus vecinos de esta familia. Y esos hermosos árboles altos y frondosos adornaban y daban sombra para los residentes de ese lugar. Y a Ana le gustaba jugar mucho en un columpio que sus padres le habían instalado en uno de esos altos robles, ¿verdad? Y Ana disfrutaba estar en ese columpio y se pasaba horas abajo de esa sombra que le daba ese grande árbol con sus frondosas hojas. Pero una mañana, queridos niños, queridos radioescuchas, después de una gran tormenta, Ana salió al otro día para ir al colegio y vio que un enorme roble había caído durante la tormenta de esa noche. Y pues la calle estaba bloqueada precisamente por ese árbol que había caído. Entonces, el padre, al llevar a su hija a la escuela, pues tuvo, ¿verdad?, que buscar una vía para poder llegar al colegio de esta niña. Y entonces el padre se desvió y después dejó a su niña al colegio y Ana se quedó en el colegio a estudiar. Pero Ana pasó parte de toda la mañana preocupada y pensando, ¿por qué un árbol tan fuerte pudo caer durante la tormenta? Esto atormentaba los pensamientos de Ana, porque ella se sorprendía de esos árboles. Ella, todos los días que llegaba del colegio, le gustaba admirar estos árboles frondosos, grandes, con los troncos tan fuertes, tan macizos, tan grandes. Ella se asombraba de estos árboles y los disfrutaba. Pero cuando vio caer un árbol, su pensamiento era, pero ¿por qué siendo ese árbol tan fuerte, con su tronco tan gordo, tan fuerte, pudo caer con una tormenta? ¿Verdad? Así que cuando su papá fue a recogerla al colegio, ella inmediatamente le preguntó a su padre, oye papá, he tenido una duda todo el día, he estado pensando esto y quiero que me saques de esta duda, padre. Y el padre le dice, sí, hija, dime. Y le dice, ¿por qué, papá? ¿Por qué ese árbol se cayó?
siendo tan fuerte su tronco. ¿Por qué cayó con la tormenta, papá? No logro entender, porque era un árbol grandote, un árbol con su tronco fuerte, macizo. ¿Qué fue lo que hizo que este árbol cayera? Entonces su padre se quedó callado y le dijo, por un espérame un momentito y ahorita te lo voy a disipar tu duda, hija. Entonces su papá condujo callado y después, cuando llegó al lugar, condujo por el lugar donde el árbol estaba caído, ¿verdad? Y cuando llegó ahí, ah, se, se, se estacionó, se estacionó junto al árbol y cuando iban a bajar, el padre le dijo a Ana, observa bien el árbol, hija. Ahorita que bajemos del carro, observa bien el árbol y checa qué es lo que pudo hacer que este árbol cayera. Ana corrió hacia el árbol que todavía estaba ahí, ¿verdad? Caído, y pudo observar que a pesar de su majestuosidad de este árbol y de su apariencia tan fuerte de su tronco, hasta el final, Ana se dio cuenta que las raíces estaban podridas. El árbol estaba por dentro podrido. Tanto sus raíces, ¿verdad? Y como el árbol estaba caído, el árbol hacia adentro se veían que sus raíces estaban podridas, ¿verdad? Entonces Ana se dio cuenta el por qué este árbol había caído. Aún viendo que la apariencia de este árbol, ¿verdad? Tenía la apariencia de estar frondoso, eh, fuerte, ¿verdad? Aparentemente. Pero cuando llegó un fuerte viento, el árbol no pudo aguantar. La pudrición de ese árbol iba caminando del árbol. Y por eso, ¿verdad? La pudrición de este árbol no había llegado hasta la copa del árbol. Por eso se veía frondoso, sus hojas frondosas. Parte del árbol todavía se veía fuerte. Pero la pudrición por dentro del árbol iba, ¿verdad? Caminando, caminando. Y cuando de repente vino un viento fuerte, pues por eso el árbol no lo soportó, porque parte de él ya estaba podrido, por eso cayó. Y Ana comprendió el por qué había caído este árbol. Cuando su padre le dijo, ¿has comprobado el por qué cayó este árbol, hija? Ana le dijo, ahora entiendo, padre, es que este árbol ya estaba podrido parte de este árbol. Y obviamente que este árbol no resistió la tormenta. Ahora, quiero que escuches con atención la historia bíblica del día de hoy, queridos niños. Y saben, niños, en la Biblia encontramos muchas historias, ¿ah?, hermosas que nos traen, ¿verdad? Eh, Mucha sabiduría, nos traen mucha información de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos, ¿verdad?, preparar nuestra vida. Muchas historias en las cuales de hombres también importantes que hemos visto, que hemos estado viendo en el transcurso, ¿verdad?, de estas lecciones, de hombres, ¿verdad?, que también fueron de ejemplo a otros y que fueron, ¿verdad?, de hombres que se dejaron manejar en la vida de Dios, hombres que fueron instrumentos para Dios, llevando las buenas nuevas de salvación, hombres que llevaban la palabra de Dios a hombres que vivían, ¿verdad?, llevando una vida de perdición, una vida vana, una vida de idolatría. Y estos hombres eran usados para llevar, ¿verdad?, la voz, la palabra de Dios y decirles a esos hombres que lo que estaban haciendo no estaba bien, que lo único que estaban haciendo era irritar al Dios Todopoderoso y que tenían que dejar esas cosas, esas prácticas y buscar al Dios verdadero, ¿verdad? Y mucha gente
¿verdad? Nos sirve como ejemplo de obediencia a Dios. Y mucha gente de hombres que sí dejaron que Dios, ¿verdad?, entrara a su corazón y que cuando leían la palabra de Dios, ¿verdad?, penetraba su corazón y ellos obedecían la palabra de Dios, se dejaban transformar por el Dios Todopoderoso, se dejaban blanditos en las manos de Dios. Pero también en la palabra de Dios hay una historia de un hombre muy parecido con este roble, que al igual, ¿verdad? Que este árbol que parecía, ¿verdad? Igual que los otros árboles que permanecían parados, frondosos, ¿verdad? Que aparentemente la niña veía que todos eran iguales. Pero cuando sucedió la tormenta, la niña se dio cuenta que en apariencia el árbol era igual que los otros. Pero cuando cayó el árbol, ella se dio cuenta que verdaderamente el árbol, por dentro, no era como los otros. Porque árboles quedaron firmes después de la tormenta, estaban fuertes, sus raíces estaban fuertes. Pero este árbol, al caerse, la niña se dio cuenta, ¿verdad? Que aparentemente el árbol era igual que los otros, pero por dentro el árbol estaba podrido y por eso no resistió la tormenta. ¿Vale? Pues la historia de este hombre que les traigo el día de hoy pues era como estos robles, como este roble, que había sido en apariencia como los otros árboles, fuerte, hermoso, ¿verdad? En apariencia era hermoso, porque Ana lo había visto hermoso, su tronco fuerte, pero cuando cayó, estaba podrido. Pues también este hombre, en apariencia, era hermoso cuando estaba alrededor de las otras personas, ¿verdad? Pero cuando estaba, ¿verdad? Cuando estaba fuera de ese núcleo, sus pensamientos, su actuar, ¿verdad? Estaba podrido. Habían cosas podridas dentro de él. ¿Eh? ¿Y saben era este hombre? Bueno, pues este hombre se llamaba Judas, queridos niños. Y hoy quiero que escuchen esa historia bíblica de hoy, ¿vale? En la Biblia encontramos esta historia de este hombre, ¿vale? Que se llamaba Judas y pertenecía, que los niños, al núcleo, ¿verdad? De los discípulos de Jesús. Y cuando estaba en este núcleo de los discípulos de Jesús, cuando andaba con Jesús, cuando se sentaba con Jesús, ¿verdad? Él aparentaba ser igual que los otros. Escuchaba, oraba, cuando oraban todos juntos, ¿verdad? Cuando él estaba ahí, queridos niños, ¿verdad? Veía a su maestro que enseñaba. Y cuando estaba alrededor de él, pues ponía atención y parecía, ¿verdad? En la apariencia, igual que todos. ¿Eh? Pero una vez que salía, ¿verdad?, del núcleo de los discípulos, su corazón por dentro no era igual que los discípulos, porque él solo veía para él mismo. Él buscaba solo, ¿verdad? Buscar lo que a él le gustaba, lo que a él, ¿verdad? A él le gusta, el puesto que él tenía dentro de los discípulos, él se encargaba, ¿verdad? De las finanzas. Él se encargaba de guardar el dinero, ¿verdad? Que probablemente, ¿verdad? Algunas personas, pues, les ofrecían a los discípulos, porque recuerden que ellos andaban, ¿verdad? Caminando por aldea, por ciudades, ¿verdad? Y a veces, pues ellos no tenían trabajo, ya no tenían trabajo, vivían de lo que la gente les ofrecía, les daba. A veces, ¿verdad? Habían gentes buenas que los invitaban a comer y comían. Habían gentes también, mujeres que les llevaban de comer. Y probablemente también hombres ricos que se convertían y que dejaban sus malos caminos, que probablemente pues también les daban algunos centavos para que pudiesen suplir algunas necesidades. Y el que se hacía cargo de del tesoro, ¿verdad? Del dinero que recibían, pues era Judas. Pero Judas, ¿verdad? Le llamaba mucho la atención el dinero. Y por lo mismo, ¿verdad? Siempre estaba
robando, estaba pensando, queriendo más dinero, este, pues muchas cosas, ¿verdad? La codicia al dinero. Cuando no tienes a Dios, ¿verdad? El dinero se vuelve un Dios para ti. Y a este hombre el dinero ya era un Dios para él. Él todo el tiempo pensaba en dinero. Cuando una vez estaba Jesús ya en tiempos, ¿se acuerdan? En tiempos de que él ya iba a morir. ¿Se acuerdan de aquella mujer que fue a ungirlo con un perfume que era muy caro, ¿verdad? ¿Qué hizo? Dijo, ¿cómo es posible que se tire esto? Podíamos haberlo vendido. Pero él no estaba pensando en lo que esa mujer estaba haciendo, ¿verdad? Y le dice el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, déjala porque ella está preparando mi cuerpo. Ella estaba preparando el cuerpo de Jesús, lo estaba ungiendo, porque estaba por morir por cada uno de nosotros, por entregar su preciosa vida, por amor a nosotros. Pero este hombre, ¿verdad? La codicia de él, en vez de ver ese acto de humildad de esa mujer, él lo vio como algo que se estaba tirando. Además, estaba ungiendo a su maestro, a Jesús, ¿verdad? Pero él solo buscaba su bien, queridos niños, ¿vale? Él solo pensaba en él. Él buscaba lo que a él le gustaba, ¿sí? No pensaba en que pudiera, ¿verdad? Buscaba solo sus deleites. Mientras estaba delante de los demás discípulos, pues él guardaba las apariencias, ¿ah? Buscaba las apariencias, pero dentro de él había codicia, había maldad. Estaba dejando que el enemigo entrara en su vida, ¿eh? Y él, ¿verdad? Como a veces muchos, Jesús hablaba, pero a él se le resbalaba la palabra. Probablemente cuando Jesús estaba hablándole sobre las cosas del reino, pues él estaba pensando otras cosas, ¿verdad? Sobre cómo ganar dinero, cómo obtener más dinero, cómo moverse en algún negocio que él tuviera. Probablemente eso era lo que estaba pensando, en vez de poner atención en las enseñanzas de Jesús. Él estaba ahí, pero su mente no estaba. Su corazón no estaba ahí. En apariencia estaba ahí, pero su corazón estaba lejos. Su mente estaba lejos de su maestro, de las enseñanzas de su maestro, ¿vale? Él no estaba ahí. Y muchos de nosotros tenemos una imagen, ¿verdad? Precisamente de este hombre llamado Judas como un hombre negativo, ¿verdad? Un hombre malo. Incluso algunos hasta lo dibujan de forma grotesca, como si fuera un demonio. Pero déjame decirte que Judas fue una persona común, como tú y como yo. Era una persona, ¿verdad? Normal, que con las mismas capacidades de nosotros, con las mismas oportunidades que nosotros, y sobre todo más él que estaba ahí caminando con el mismo Dios, porque recuerden, Jesús era el mismo Dios que bajó y se hizo hombre para convivir con el hombre, para conocer el hombre, ¿vale? Y él estaba ahí caminando con el mismo Dios y no lo aprovechó. ¿Vale? No lo aprovechó, ¿vale? Pero era un hombre común como tú y como yo, pero que no aprovechó ninguna de las oportunidades de Jesús y que lo que hizo fue rechazar esas oportunidades que le fueron dadas por Jesús. Y déjame decirte, querido niño, querido radio escucha, que Jesús sabía muy bien quién era Judas. Pero aún así, él no lo rechazó, queridos niños. No lo rechazó, no le echó en cara lo que él era, ¿verdad? Lo que en su corazón había. No lo excluyó del grupo de sus discípulos. Lo dejó ahí.
Lo dejó ahí Jesús. Él nunca le dijo, ¿sabes qué? Tú no perteneces a este núcleo. Tu corazón está lleno de maldad. Tu corazón está lleno de codicia. Tu corazón está lleno de esto. Tu mente está lleno de esto. Cuando estoy dando la palabra, tú estás en otro lugar. Jesús lo dejó. Nunca lo excluyó. Nunca lo hizo sentirse mal. ¿Ah? Siempre lo aceptó como su grupo, lo aceptó ahí junto a los demás discípulos. Se sentaba a comer con ellos, se sentaba a escuchar la palabra con ellos, oraba con ellos, caminaba con ellos, ¿verdad? Sin embargo, Judas se presentaba como una persona muy buena, de buenos sentimientos, pero él siempre estaba preocupado solamente con satisfacer sus deseos. Él nunca percibió todo lo que estaba perdiendo. Nunca lo sintió. ¿Y saben? Vamos a ver algunas de las muchas oportunidades que Judas tuvo y que desperdició, queridos niños, y que así como nosotros, ¿verdad? No debemos de desperdiciarlas. A veces nos encontramos en la iglesia. Y a veces todo lo que se da en la iglesia lo desaprovechamos. Desaprovechamos, ¿verdad? Ese momento de adoración en el que te conectas con el Dios Todopoderoso, esa oportunidad de alabar, de bendecir el nombre del Dios Todopoderoso, de ofrecerle tu alabanza con todo tu corazón, con toda tu mente, ese momento santo, ese momento digno que es únicamente para Jesús. Y pierdes esa oportunidad de ofrecerle esa alabanza a tu Padre, de ofrecerle esa alabanza a tu Rey, a tu Señor. Y a veces estamos, ¿verdad? Atrapando otras cosas, pensando otras cosas, viendo al otro de lado, del de atrás, del de enfrente, y pierdes la oportunidad de sentir el toque de tu maestro. Pierdes la oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo. Pierdes la oportunidad de sentir el toque de tu Dios Todopoderoso, de conectarte con tu Dios por medio de la alabanza. O a veces pierdes la oportunidad de lo que Él te está hablando por medio del pastor que está dando la palabra, pierdes esa palabra de bendición por estar pensando en otras cosas, por estar dormitando, por estar viendo también al que está de lado y pierdes la palabra de bendición que Dios tenía para tu vida, para tu alma y te sales vacío. Perdiste las oportunidades que Dios tenía en ese momento en su casa para ti. Y así le pasaba a Judas. Judas estaba caminando con Jesús y perdía esas bendiciones que Jesús estaba dándole a sus discípulos por estar pensando en cosas que solamente a él le atañaban, ¿verdad? Que solamente él pensaba, ay, ahorita voy a ver a tal fulano que me dijo que tengo un business con él. Y ahí de ahí saco otros centavitos y también tengo que ir con ay, con el escriba que estaba ahí, que he de verlo porque tengo también un business con él y también ahí voy a sacar una lanita. Y todo el tiempo estaba pensando, pero solamente pensaba, ¿verdad? En sí, para él. Y nunca percibió todo lo que estaba perdiendo y desaprovechando lo que Jesús hablaba, lo que Jesús les daba a sus discípulos. ¿Vale? Vamos a ver qué desaprovechó este Judas. ¿Vale? Miren, Judas desaprovechó ser parte del grupo especial, ¿verdad? Desaprovechó la oportunidad de ser bautizado en Espíritu Santo. Jesús les había dado esa promesa a sus discípulos. Y, y quiero suponer que ahí estaba Judas cuando Jesús les dijo, ¿verdad? Yo voy a irme, pero no se van a quedar solos. Voy a mandar, es necesario que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu de,
el Espíritu Santo sobre ustedes. Él les va a dar el poder, Él les va a dar, ¿verdad? Les va a recordar todo lo que yo les he hablado. Si pusieron atención a mis enseñanzas, Él les va a recordar todo lo que yo les he hablado. Les va a poder dar poder para hacer lo que yo hacía y aún más, dijo así Jesús, y aún más, hasta más poderosas que yo. Y les va a dar poder para hablar de la salvación, para hablar de las buenas nuevas de salvación, y les va a dar fortaleza y les va a dar fe y les va a dar y muchas cosas que les iba a dar el Espíritu Santo. Era una promesa que Jesús le estaba haciendo a sus seguidores. Y cuando Él se fue, Él cumplió su promesa, queridos niños, y Él desaprovechó ser parte de este grupo especial donde, ¿verdad? Bajó el Espíritu Santo y fueron llenos de poder. Él desaprovechó esto. Él estuvo con Jesús todo el tiempo, pero no cambió. Él nunca permitió que la cercanía de Jesús lo cambiara. Judas tenía el mejor maestro, queridos niños, querido radio escucha. Tenía el mejor líder, al mejor amigo, pero desperdició esta oportunidad de ser parte de aquellos que se encontraban en ese aposento alto, esperando la promesa que su maestro les había dicho. Y desaprovechó ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de ese poder que Jesús les había dicho que les iba a dar para llevar las buenas nuevas de salvación. Porque cuando los discípulos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, no se quedaron sentados, queridos niños, no se quedaron adormitados, no se quedaron viendo nada más por las nubes, viéndose uno con otro, no, inmediatamente accionaron ese poder que había caído sobre de ellos. Empezaron a hablar todas aquellas cosas que su maestro, que su líder, que su amigo les había enseñado. Empezaron a hablarle a las multitudes. Empezaron a caminar por las ciudades, a hablarles a otros de aquellas enseñanzas que su maestro les había enseñado, aquellas enseñanzas del reino. Para eso era el poder del Espíritu Santo en sus vidas, queridos niños. Y esto lo desaprovechó Judas, queridos niños. También Judas desaprovechó todas las enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos, a ellos, porque él también estuvo ahí, queridos niños, y él desaprovechó todas las enseñanzas de su maestro. De nada le sirvió haber andado con Jesús por 3 años caminando y escuchando las enseñanzas de su maestro. De nada les sirvió todas esas enseñanzas que Jesús les dio en el monte, en el sermón del monte. ¿Se acuerdan todas esas enseñanzas que Jesús les dio? Jesús les dio tantas enseñanzas tan preciosas ahí en ese monte y todas esas enseñanzas a Judas se le resbalaron, queridos niños. No dejaba que la palabra de Dios penetrara en su corazón. Él todo el tiempo estuvo pensando en otras cosas. No estaba ahí cuando Jesús hablaba de las cosas eternas. Él solamente pensaba en las cosas temporales. Nunca puso verdaderamente atención a las enseñanzas de Jesús. Y esto es muy importante, queridos niños, querido radio escucha. Siempre les he comentado que la salvación es personal. Y además, Jesús no obliga a nadie, a nadie. Jesús no va a entrar a tu corazón a fuerzas. Jesús no nos hizo como robots. No tenemos un chip en la cabeza para hacer únicamente lo que Jesús dice.
Sí, sí, sí. No. Dios nos dio la capacidad de escoger sobre el bien o sobre el mal. Recuerden que solamente hay dos caminos: la vida, la muerte. Jesús, Satanás. El camino de perdición o la vida eterna. Lo bueno o lo malo. El cielo o el infierno. La vida o la muerte. No hay medios, queridos niños, queridos Radio Escucha. Jesús no podía obligar a Judas. Todos estaban ahí por su propia conveniencia, porque ellos querían, porque ellos querían oír al maestro, porque ellos habían aceptado seguir al maestro y habían aceptado amar a Dios y a seguir las enseñanzas que su maestro les estaba enseñando. Ahí nadie estaba a fuerzas, nadie estaba obligado. Por eso Jesús hablaba y hablaba y enseñaba y enseñaba. Él nunca se quedó callado. Todos sus 3 años caminando sobre esta tierra, todo ese tiempo habló sobre enseñanzas del reino. Todo ese tiempo oraba, enseñaba, ayunaba, oraba, enseñaba, ayunaba, ¿vale? Y todo ese tiempo estuvo Judas también con él. Cuando oraban, estaba ahí. Cuando comían juntos, estaba ahí. Cuando Jesús daba enseñanzas, estaba ahí, queridos niños. Y todas estas enseñanzas hermosas, preciosas, importantes para el crecimiento de cada uno de ellos, él no las aprovechó. Cuando Jesús hablaba también las parábolas y les enseñaba por parábolas, ¿cuántas parábolas también les enseñó Jesús a sus discípulos? Y cuando no las entendían sus discípulos, Jesús se las explicaba. Decían los discípulos, ¿pero qué quiere decir eso? Y Jesús les ponía ejemplo. Ah, bueno, pues es como si un rey, es como si la semilla del mostaza, es como cuando esto. Y el Señor les explicaba con amor, con paciencia, con humildad. Él les enseñó todo, queridos niños. Y todas esas enseñanzas, Judas las desperdició. Todas. Jesús personalmente les enseñó tantas enseñanzas tan hermosas y en muchas ocasiones Jesús procuró demostrarle, enseñarle a Judas que la ambición por las riquezas deberían de ser abandonadas. Jesús sabía cuál era la inclinación de Judas. Por eso también Jesús hablaba sobre las riquezas. Él decía, ¿verdad? Jesús decía, no hagan riquezas aquí en la tierra, sino hagan riquezas en el cielo, porque las riquezas de este mundo, ¿verdad? No duran. De nada sirve, decía el Señor, que el hombre gane todas las riquezas para él, si cuando él muera, nada se llevará. Otros lo disfrutarán, pero él de nada sirvió haber hecho grandes palacios, grandes casas, grandes cosas, mucho dinero en el banco, mucho dinero guardado, ¿verdad? En cajas fuertes. Si cuando de repente muere, no se llevó nada. Y otros lo disfrutan. Por eso cuando les contó aquella parábola de aquel rico que le dice el Señor,
que empezó a hacer muchos bienes y empezó hasta a guardar mucho trigo, muchas cosas. Y entonces cuando este hombre ya tuvo todo, todos los hilos llenos de trigo, muchas riquezas, entonces dijo, bueno, ahora sí, ya, ahora voy a disfrutar de mis riquezas. Ya no tengo por qué trabajar. Ahora voy a comer, beber y disfrutar de mis riquezas. Ya hice todo lo que tengo que hacer. Y dice el Señor, que le dice este necio, a este rico, necio, hoy han venido a pedir tu vida, han venido a pedir tu alma. Y en eso, cuando este hombre apenas iba, ¿verdad?, a disfrutar de sus riquezas, muere. Fue un necio. Fue un necio porque hizo todo para disfrutar en la tierra, pero no hizo nada por su alma. Su alma se perdió. Y lo más importante para nosotros es el alma, queridos niños. Es lo eterno. Es por lo que tenemos que trabajar, por lo eterno. Lo material se acaba. Jesús no estaba peleado con las riquezas, queridos niños. No, no era malo tener dinero. Es malo cuando lo haces un Dios. Es malo cuando solamente te centras en tu vida con el dinero, el dinero, el dinero, viajes, comida, restaurantes, viajes. Hoy ya salió la mejor ropa, pues hoy compro la ropa del momento, hoy. Y toda tu mente es dinero, dinero, viajes. Y no buscas a Dios. Ahí es donde está el daño del dinero. Porque puedes tener dinero y saber ser un buen administrador. Puedes gozar de tu dinero, pero también puedes gozar de buscar a Dios, de trabajar para tu alma, de darle a los que no tienen un poco, de compartir. Porque cuando compartes, Dios, ¿verdad?, multiplica. ¿Se acuerdan de aquellos peces, de aquel niño que compartió su merienda? Dios lo multiplicó y probablemente ese niño llevó más de 3 peces y más de dos pececitos y más de 3 panes. Llevó más a su casa porque el tío compartió y Dios multiplicó. Entonces, no son malas las riquezas, querido. No que te prepares para un futuro. No es malo que tengas. Lo importante es que lo hagas de él un Dios y te olvides de agradecer por el que lo hiciste. Porque si ese rico tuvo todo eso, es porque Dios le dio la fuerza, le dio la sabiduría, le dio el poder de hacerlo. Pero él nunca agradeció a Dios. Nunca buscó algo para su alma, nunca buscó lo eterno, ¿vale? Y esto era lo que hacía Judas. Él pensaba solamente en riquezas, él pensaba solo para él, pero nunca pensó en lo eterno. Nunca pensó que algún día moriría y que entonces, ¿en dónde estaría su alma? Nunca lo pensó, ¿verdad? Él solo pensaba, y muchas veces Jesús le habló de ese tema con los discípulos para que él entendiera que lo que él estaba anidando en su corazón, la codicia por el dinero, él tenía que abandonar eso, tenía que trabajar en eso porque él podía perder su alma por estar codiciando riquezas y riquezas y riquezas. Por eso a veces Jesús hablaba de eso. Y le habló muchas veces a Judas sobre ese tema. Pero a Judas se le resbalaba, queridos niños. Y en todas estas ocasiones, Judas no atendió al llamado de su maestro. Y nunca hubo una transformación genuina en su vida, queridos niños. Nunca la hubo. Solo era apariencia. Él nunca permitió que la palabra de Jesús, que esas enseñanzas de Jesús penetraran su vida y que dejara que transformara su vida.
Recuerden que muchas personas, que todos los discípulos que Jesús iba llamando, no eran personas santas, no eran personas dedicadas a Dios, ¿verdad? Muchos llevaban su vida normal. Probablemente muchos habían escuchado a Juan, porque acuérdense que Juan, ¿verdad? Empezó a prepararle el camino a Jesús. Entonces, Juan empezó a proclamar, ¿verdad? Sobre el arrepentimiento, porque venía uno que venía atrás y que él los iba a bautizar en espíritu. Ellos habían oído hablar de Jesús y habían oído las enseñanzas de Juan. Sabían de Jesús, sabían que vendría un Mesías. Y muchos pues sabían de eso. Y tal vez muchos se arrepintieron y se fueron bautizados por Juan. Entonces tenían esa base algunos que Jesús llamó, pero algunos no, porque también llamó a personas que para nada. ¿Recuerdan también que llamó a Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos, él no conocía a Jesús, él trabajaba para los romanos. Y él también llamó gentes que no lo conocían. Y ese fue transformado, queridos niños. Él era un cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos pues tenían mala fama porque cobraban más de lo que debían. Y se hacían ricos con lo que cobraban de más. Pero cuando Jesús pasó junto a este cobrador de impuestos, que era Mateo, ¿verdad? Y le dijo, sígueme. Este hombre dejó su banco, dejó ahí sus impuestos, dejó el dinero y siguió a Jesús. Y él fue transformado, él sí fue transformado, escuchó el llamado de Jesús y lo siguió. Entonces, no eran personas del otro mundo, todos sus discípulos demás, eran todos como él, ¿verdad? Todos que necesitaban ser transformados por la palabra de Dios. Pero él no se dejó transformar, queridos niños. Él desaprovechó esta oportunidad también, las enseñanzas importantes que Jesús les enseñaba. También Judas desaprovechó el amor de Jesús. Jesús amaba a sus discípulos. Jesús amaba a su núcleo, a su núcleo eh, de amigos especiales. Porque Jesús podía estar en medio de mucha multitud de gente, pero había un núcleo especial de amigos que cuando se iban todos, él se quedaba con su núcleo especial, con sus discípulos, con los únicos que compartían, ¿verdad? La comida, las oraciones. Era el único grupo que compartía con él. Y él se perdió de eso, de esas cosas tan hermosas que Jesús sentía por ellos. Jesús al estar ya también cercas, ¿verdad? Él se estaba preparando, ya él ya estaba en la última semana de ser entregado, de ser crucificado. Y él estaba ya preparándose. Y él estaba preparando su última cena, porque también tuvo su última cena con su núcleo de sus amigos, con sus discípulos, ¿verdad? Y mandó a algunos discípulos que fueran y prepararan la casa, la cena, porque iba a ser su última cena. Y en esa última cena, queridos niños, Jesús lavó los pies de sus discípulos, demostrando humildad, queridos niños. Ahí estuvo también Judas. Ahí en medio de esa cena, también estuvo. Y Judas también estaba ahí. Y Jesús también lavó los pies de Judas. Ahí, en esa última cena que Jesús iba a tener con ellos. Y también ahí, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de cambiar de vida, de cambiar sus planes. Esta historia ya la hemos visto, ¿se acuerdan? Sobre la última cena, ya la hemos visto, ¿recuerdan? Ya la hemos visto también en otro tema. Pues ahí también Jesús le dio otra oportunidad a Judas. Los discípulos no quisieron hacer el servicio de siervo, porque recuerden que cuando venía alguien de invitados, ahí Jesús era el invitado. Y ahí alguno de ellos debió de haber tomado la iniciativa y de lavar los pies de cada uno de ellos. Y sobre todo, del invitado Jesús, del invitado especial.
Pero ninguno de ellos tomó la iniciativa. ¿Y saben? Jesús fue el que tomó la iniciativa. Tomó una palangana, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de todos sus discípulos, inclusive de Judas, quien más adelante lo iría a traicionar. Dentro de pocos minutos estaba por ser entregado a nuestro Señor Jesucristo. Pero Judas nunca vio el gran amor que Jesús tenía por ellos y aún así no abandonó sus planes de entregar al único que lo había amado de verdad. Él aún, estando en medio, después de que Jesús lavó sus pies, se sentaron a la mesa. Y ahí Jesús le dijo, alguno de ustedes me va a entregar. Y empezaron los discípulos, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Yo, Señor, yo no te entregaría. Yo, Señor, no, yo no te entregaría. Yo no, ¿cómo voy a entregarte? ¿Verdad? Y empezaron entre todos pensar quién era. Y ahí tuvo otra oportunidad Judas de echarse para atrás porque estaba con su maestro. Jesús sabía todo. ¿Vale? Jesús sabía y él pudo renunciar a ese pensamiento tonto, ese pensamiento malévolo que estaba llenando su vida y su corazón de entregar al hombre que más lo había amado. Porque Jesús amaba a Judas, lo amaba. Y él era el único hombre que pudo amarlo sinceramente. Y él, como una roca, dejó que el pecado lo dominara, dejó que la codicia lo dominara, dejó que sus pensamientos lo dominaran y que lo cauterizaran, que cauterizaran sus oídos, su corazón. No dejó que penetrara la palabra de Jesús en su corazón. Y ahí tenía la última chance, ¿verdad? De decir, perdóname Jesús, perdóname Jesús. Tenía este pensamiento de entregarte, pero no, no lo voy a hacer. No dejen que salga de este lugar, Jesús. No dejen que salga. No lo hizo. Todavía Jesús dijo, al que yo entregue el pan mojado o que meta su pan o su mano en el pan, en el mismo plato, ese será el que me entregue. Y ni aún así se echó para atrás Judas. Y todavía dijo, ¿seré yo, maestro? Y Jesús le dice, tú lo has dicho, haz lo que tengas que hacer. Y miren, qué patitas pa' que te quiero. Salió, desperdició la última oportunidad que tenía, ¿verdad? La última oportunidad que Jesús le decía, ¿verdad? Pero él ya estaba lleno de pecado, queridos niños. Ya estaba cauterizado. Dejó que así como ese árbol, ¿verdad? Que fue pudriéndose poco a poco, él dejó que el pecado entrara a su vida poco a poco, hasta que se cauterizó. Estaba totalmente podrido. Ya no escuchó nada. Lo único que él escuchaba era el sonido de las monedas de plata. Era lo único que escuchaba en su mente. Voy a recibir ese dinero. Voy a recibir ese dinero. Fue lo único que escuchó. Y cuando Jesús le dijo, haz lo que tengas que hacer, no lo pensó dos veces. Salió inmediatamente de ahí y fue a hacer lo que tenía que hacer. Y Jesús se fue a orar con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Judas fue a hacer lo que le correspondía, ¿verdad? A ponerse de acuerdo. Yo se los voy a entregar, al que yo le dé el vaso, ese va a ser, denme mi dinero, porque si no, después ya no me lo van a dar, ¿verdad? Le dieron su costadito. Y mientras Jesús se retiró a orar al Getsemaní, y ahí sus discípulos se fueron con él.
no escuchó, no escuchó nuevamente la voz de Jesús. También Judas desaprovechó la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Y abandonar la idea de traicionar a su maestro. Cuando Jesús le entregó ese pedazo de pan mojado a Judas, le estaba diciendo a Judas que conocía sus planes y quién era realmente él, pero que aún había tiempo de arrepentirse, de cambiar de rumbo su vida. ¿Y saben? Fue otra oportunidad desaprovechada por Judas, queridos niños, porque al final entregó a su maestro, al hombre que más lo había amado. ¿Y saben, niños? Las decisiones que tomamos todos los días pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte al final de nuestras vidas. Judas tomó sus decisiones. Nadie, ¿verdad? De los discípulos, ni Jesús tuvo que ver con sus decisiones. Él solito tomó sus decisiones y fueron decisiones que marcaron eternamente su vida. Decisiones que afectaron mortalmente su vida. Este hombre se perdió eternamente. A veces nosotros, ¿verdad? Somos tentados a pensar que las cosas pequeñas no hacen mucho la diferencia, pero ¿recuerdan la historia del árbol del inicio que les conté? Pues de este árbol no se pudrió de un día para el otro, sino que fue poco a poquito, cada día, hasta que todo su interior se pudrió y cayó el árbol. Esto pasó con Judas. Él dejó que poco a poquito, ¿verdad? Su ser se fuera llenando de cosas malas, de pensamientos malos, de codicia, de tantas cosas, hasta que ya no pudo dar pasos atrás. Se cauterizó su conciencia. Ya no escuchó razones, ya no escuchó la voz de su maestro, ya no escuchó las enseñanzas. Su mente, su corazón estaban cauterizados, ya no escuchó razones. Por eso nosotros, queridos niños, debemos de ser muy cautelosos para tomar nuestras decisiones, porque las decisiones que tomes hoy, siendo pequeño, afectarán siendo adulto. Te afectarán siendo adulto, querido. Por eso es muy importante, porque lo que hoy elijamos, lo que hoy tomemos, lo que hoy decidas, eso definirá lo que serás cuando seas adulto. Si tú decides llevar una vida de maldad, de juntarte con personas, de niños que les gusta robar, de niños que les gusta ser desobedientes, y por más que mamá, papá, tus maestros de escuela dominical, tu pastor, te diga, apártate de esas amistades porque no te traerán nada bueno. Apártate de esto, hijo, porque te vas a echar a perder. Apártate de esto, hijo, y busca a Dios, porque la estás regando. Vuélvete a Dios, hijo. Vuelve a las enseñanzas de la palabra, porque estás regándola. Ya no te estés juntando con ellos porque te están echando a perder. Ya no eres el mismo niño. Últimamente ya eres muy diferente al que antes eras. Pero tú dejas, ¿verdad? Se te resbalan los consejos de mamá, las enseñanzas de la escuela bíblica, las predicaciones del pastor, se te resbala todo. Y entonces, eso poquito a poquito se va metiendo como el cáncer que va acabando
con la carne, así va acabando con tu vida espiritual, el pecado. Va metiéndose y va siendo como gangrena, poco a poquito, hasta que tu ser se cauteriza y ya no puedes dar pasos atrás. Por más que Dios te habla de una manera, por más que te habla Dios por otra manera, te manda otro modo, de otro modo, y tú dices, no, me gusta esto, me siento bien, es que de aquí saco buena lana, de aquí saco esto, me divierto, hago esto, me gusta como soy. Y entonces, como este árbol, poco a poquito, hasta que te cauterizas y ya no te importa nada. No te importa si estás ofendiendo a Dios, no te importa si le estás fallando a Dios, no te importa si estás arriesgando tu vida eterna, no te importa nada. Por eso es importante, queridos niños, querido Radio Escucha, tomar decisiones sabias, porque la decisión que tomes, esa decidirá tu eternidad. Así como cuando nosotros decidimos cómo comportarnos desde chiquitos o tomamos una buena, caminar por el camino recto o caminar por el camino incorrecto, nos traerán problemas siendo ya más grandes, adultos, amas de casa, esposos, jóvenes, adolescentes. Si no continuamos por el camino correcto, recto, y nos desviamos, vamos a crecer chuecos, ¿verdad? Y entonces nos vamos a ir otra vez por la senda de maldad. Y entonces cuando crezcamos más y más, van a ir afectando nuestra vida todas esas cosas. Así también la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador es la decisión más importante que puedes tomar, porque es la decisión que definirá tu eternidad. Si tú no aceptas a Jesús, querido amigo, querido Radio Escucha, recuerda que solo hay dos caminos, solo hay dos lugares, el cielo y el infierno. Se oye crudo, pero no entrarás al cielo. Tú necesitas hacer una decisión en vida, una decisión sabia, una decisión donde tú decidirás tu destino. O te vas para el cielo o te vas para el infierno. Y la única decisión que te llevará al cielo es la decisión, es el puente que es Jesús. Esa es la decisión correcta. Depende qué decisión aceptes, querido Radio Escucha. Si sigues en el camino que vas torcido o aceptas el camino correcto, que es el que enseñó Jesús y es el que está en la palabra de Dios. Seguirlo a Él. ¿Vale? Así que recuerda entonces que las decisiones son muy importantes, porque eso definirá cualquier cosa, ¿vale? Por eso es importante, por eso debemos de tomar buenas decisiones. Pero a veces, ¿verdad? No podemos tomar buenas decisiones, porque a veces, ¿verdad? No sabemos cómo tomarlas, o a veces nos equivocamos, pero tenemos al Dios Todopoderoso que nos da la sabiduría de poder tomar decisiones correctas. Dice la palabra de Dios, ¿estás falto de sabiduría? Pídele a Dios, pídesela a Dios, el cual, Él es, ¿verdad? Dice, Él te la da abundantemente, Él es bueno y te la da abundantemente. Si no podemos nosotros elegir sabiamente, pidámosle a Jesús en oración, Señor, tengo este problema, Señor, voy a hacer este proyecto, dame la sabiduría, guía mis pasos, guía mis palabras, guía mis pensamientos, que sea un proyecto, Señor, en donde tú estés, Señor. Dame la sabiduría, dame la confirmación, dame esto, Señor. No quiero dar un paso sin que tú estés dentro, Señor. Y por supuesto que cuando tú pides a Dios o lo metes en tus proyectos o lo incluyes en tus proyectos, ten la plena seguridad que actuarás de la mejor manera
y todo te irá bien, porque es lo que dice la palabra de Dios. Dice Dios, yo tengo planes buenos para ti si me buscas, si si escuchas mi voz, si sigues por el camino correcto. Yo te daré esos planes correctos. Te daré lo mejor para tu vida. Serás fructífero. Todo te saldrá bien. Pero si dejamos afuera a Dios de nuestras vidas, de nuestros proyectos, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, pues siempre vamos a ir por el camino incorrecto. Siempre, siempre, queridos niños. Por eso es importante pedirle a Dios que sea Él siempre en todas nuestras decisiones, que Él siempre esté con nosotros, que Él siempre nos dé la sabiduría para poder elegir correctamente y para poder entender su palabra y buscarlo diariamente. Porque también, si nosotros no buscamos a Dios, si no leemos, si no oramos, pues nomás no vamos a avanzarle. Necesitamos orar, necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos buscar a Dios para poder crecer continuamente, para poder crecer y ser sabios, ¿vale? En Jesús, en Dios está la sabiduría, queridos niños, ¿vale? Entonces, si nos falta sabiduría, hay que pedírsela a Dios, porque así solamente podemos elegir correctamente. A Judas le faltó sabiduría para entender que estaba rechazando las oportunidades que Jesús le ofrecía y se negó a ser transformado por Jesús. Y él eligió servir y obedecer a Satanás. Él lo eligió. Nosotros decidimos, queridos niños, a quién servimos, a quién amamos, a quién seguimos, a quién servimos. Nosotros, y nadie más elegirá por nosotros. Nosotros somos los que elegiremos a quién servimos, a quién amamos, a quién aceptamos, a quién seguimos. ¿Vale? Judas, Judas aceptó servir a su amo, a Satanás. A él. Él rechazó todas las oportunidades que Jesús le ofreció. Tuvo muchas y las desaprovechó. Se negó a ser transformado por Jesús. Hoy, tú no desaproveches las oportunidades que Jesús te brinda diariamente. Él quiere ser tu Salvador. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere limpiar tu corazón de todo pecado, de toda maldad. Él quiere entrar en tu corazón y limpiarlo, queridos niños. Él quiere transformar tu vida y hacer de ti una nueva criatura. Él quiere que tengas una vida eterna. Él quiere que tengas una vida de paz, de gozo, de amor. No desaprovechen esto, queridos niños, querido radio escucha, porque el tiempo es corto y también las oportunidades se acaban. A Judas se le acabaron. Tuvo 3 años de oportunidades y las desaprovechó todas, todas. Al final, ¿qué fue lo que pasó, queridos niños, con este hombre? Al final, cuando ya vio que Jesús estaba por ser crucificado, vio cuando estaba siendo juzgado, vio cuando ya lo estaban crucificando, que lo iban a crucificar, dice la palabra de Dios que sintió remordimiento. Sintió remordimiento y fue con los que le dieron el dinero a decirle, ¿saben qué? Que la regué, entregué a un hombre inocente. Él no había hecho nada. Tengan sus monedas, ya no las quiero. Y le dijeron los hombres esto, los fariseos que le dieron ese dinero, le dijeron,
Ay, a nosotros qué nos importa, allá tú. No, ya no queremos tus monedas, allá tú. Pero es que yo, es que era inocente. Ya no quiero estas monedas. Y dijo, no, allá tú, llévatelas, nosotros no las queremos. Y entonces dice la palabra de Dios que aventó las monedas y salió corriendo y fue, se ahorcó. Se ahorcó, se quitó la vida. Ese hombre no está en el cielo. Ese hombre eligió su destino. Se fue a la muerte eterna. Y el dinero que fue y botó ahí en el templo, ahí donde estaban los fariseos, cuando ya terminó todo eso y los fariseos fueron y vieron las monedas tiradas, dijeron, no, no echemos ese dinero a la caja del tesoro. Dice que compraron un terreno para poder enterrar a personas que no tenían, ¿verdad?, medios para poder ser enterrados, un lugar. Compraron un lugar para ir a enterrar a esas personas, pero no lo usaron ellos. No se quedaron con ese dinero, porque ellos sabían que ese dinero era sucio, ¿verdad? Ese dinero era sucio, era maldad. Había sido entregado un inocente. Y ese fue el destino de Judas, queridos niños. Desaprovechó todas las oportunidades que Jesús le dio. Andaba con el Maestro, andaba caminando con el propio Dios y no lo sintió. No sintió ese fuego en su corazón. No sintió ese amor tan profundo que Jesús le demostraba. No lo sintió porque él dejó que esa raíz de pecado entrara en su corazón y dejó que subiera, ¿verdad? Poco a poquito, hasta que se pudrió totalmente y murió. Él solito fue y se mató, se suicidó. Y nadie puede quitarse la vida, queridos, porque la vida la da Dios. Tu tiempo, ¿verdad?, de vida llegará, sea de enfermedad, en algún accidente o nada más así, te llegará. Pero no puedes quitarte la vida. La vida la da Dios, ¿vale? Y ese hombre se mató. No pudo con el remordimiento, no pudo. Al final, él entendió que era inocente Jesús y que el único hombre que lo había amado de verdad era Jesús. Y el único que quería el bien para su vida era Jesús. Jesús no se cansó de darle enseñanza, de guiarlo a la verdad, de amarlo, pero él no quiso. Así que hoy, querido niño, querido radio escucha, tú no desaproveches las oportunidades que Jesús te da. Escucha, escucha su voz, escucha su llamado. Ábrele las puertas de tu corazón. Deja que Él entre, deja que Él transforme tu vida. Él puede hacer de ti una mujer, un niño, un hombre nuevo. Dice la palabra de Dios que cuando lo aceptamos a Él, llegamos a ser nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todo aquello que alguna vez, por sucio, por feo que hayamos hecho, dice Jesús, que lo limpia, lo saca de nuestro corazón y lo bota hasta el fondo de la mar. Y lo bello de Dios es que dice, y no me acordaré más de ellos. No me acordaré. Para mí ahora tú estás limpio. Para mí ahora estás justificado por la sangre preciosa de mi Hijo. Y cuando te veo, veo a mi Hijo reflejado en ti, porque te cubrió con su sangre preciosa. Él te justificó.
¿vale? Ya no eres lo mismo. A veces nosotros somos los que recordamos lo pasado, pero Dios no se acuerda, queridos niños, querido Radio Escucha. Él te perdona y punto. Y vienes a ser su hijo y ahora le perteneces. Y ahora tenemos una identidad. Somos hijos de Dios. Y ahora Él, como Padre, cuida de nosotros, nos provee lo necesario. Ya no estamos más solos, ya no estamos a la deriva. Ahora pertenecemos a alguien, a una familia real, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que hoy tienes tu oportunidad. Jesús tiene sus brazos abiertos y toca a las puertas de tu corazón. Si tú lo dejas entrar, entrará. Si no lo dejas entrar, como le hizo Judas, él no entrará a fuerzas. Él no entrará. Él está ahí junto de ti esperando. Abre, mi hija. Abre, mi hijo. Quiero cambiar tu vida. Quiero hacer de ti un hombre bueno. Quiero hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva. Pero dame oportunidad de entrar. Acepta mi sacrificio. Lo hice por amor a ti, porque te amo, porque eres algo especial para mí, porque eres importante. Por eso di mi vida por ti. Querido amigo, no desaproveches estas oportunidades, porque así como Dios da muchas oportunidades, también se acaba y ya no hay más. Se acaba el tiempo y se acaban las oportunidades. Dice un buen dicho, ¿no? Las oportunidades las pintan, las pintan como calvo, ¿no? Algo así dice, ¿no? Las oportunidades son como un pelito en el calvo, ¿verdad? Cuando hay un pelito. Así que acepta, acepta las oportunidades que Jesús te da hoy en esta tarde. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te doy, Padre, por tu palabra, por tu gracia, por tu amor, por tu bondad, Padre. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes abiertos tus brazos, Señor. Tú siempre estás esperando, Señor, que vengamos corriendo a ti, Señor, a refugiarnos, Señor, contigo, a buscar tu paz, a buscar tu consuelo, a buscar tu ayuda, Padre. Tú siempre estás ahí, Señor. Pero a veces, Señor, el hombre no quiere. El hombre prefiere, Señor, lo momentáneo, lo pasajero. Ellos no buscan lo eterno. Siempre buscan lo pasajero, lo llamativo, lo que al cuerpo le gusta. Eso es lo que a veces el hombre busca, satisfacer sus deseos, pero no buscan lo eterno, Señor. Señor, te pido por cada uno de los radioescucha, Padre, que puedan entender, Señor, que pueda tu palabra penetrar, Señor, hasta lo más profundo de su corazón, Padre, y que puedan entender, Padre Santo, que tú les amas, Padre, que tú quieres lo mejor para sus vidas, Señor, que tú quieres vivir con ellos eternamente, Padre, que para eso veniste, Señor, a este mundo, Señor, a morir, Señor, a demostrarles, Padre, cuánto los amabas, Padre. Ayúdalos a entender, Señor, ese sacrificio, Padre, que tú veniste a hacer en esa cruz, Padre. Ayúdalos, Padre. Ilumina sus corazones, Señor. Ilumina, Señor, su vista, Padre. Que caigan esas escamas, Padre, que no lo dejan, Señor, ver, Señor, claramente, Padre, que tú les amas, Padre. Señor Dios Todopoderoso, que puedan tomar, Señor, esa decisión importante de sus vidas, Padre, antes de que sea demasiado tarde
y no tengan más oportunidades, Padre. Señor, te ruego por ellos, Padre, que tú les bendigas, Señor, que tú, Señor, les alumbre, Señor, que tu luz preciosa les alumbre, Padre, y puedan comprender, Señor, cuán grande es tu amor, Padre, por ellos, Padre. Dales esa oportunidad, Padre Santo. Dales la sabiduría precisa, Padre, para poder entender, Señor, ese amor tan grande, ese sacrificio tan grande, Señor, que hiciste en la cruz, Padre, y que puedan elegir con sabiduría, Padre, el destino de su alma, Padre. Ayúdalos, Padre Santo. Asimismo te pido, Señor, por cada niño, Señor, por cada adolescente, por cada joven, Padre. Sé tú, Señor, trabajando, Señor, en esas vidas preciosas, Padre. Ayúdalos, Padre, a encaminar, Señor, por el camino de verdad, por el camino correcto, Padre. Por el camino, Señor, de vida, Señor. Ayúdalos, Padre Santo. Sé tú con cada uno de ellos, Señor. Señor, gracias te damos por la palabra del día de hoy, Señor. Que podamos, Señor, tomar, Señor, cada oportunidad que tú nos pones en esta vida, Señor. Pero oportunidades de vida, Señor. Oportunidades, Señor, de reconciliación. Oportunidades de transformar nuestra vida a una vida mucho mejor, Padre. A una vida de paz, a una vida de gozo, Señor. Que podamos tomar esas oportunidades, Padre Santo, que son eternas, Padre. Que lo único que nos llevarán, Señor, serán, Señor, un día a gozarnos eternamente, Señor, delante de tu presencia, Padre. Ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, a conservarnos, Señor, santos delante de tu presencia, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a mantenernos fuertes, Señor, a mantenernos, Señor, con una fe inquebrantable, Padre. Ayúdanos a mantenernos, Señor, con un amor, Señor, inquebrantable hacia ti. Padre, que podamos ser, Señor, genuinos, Señor, que podamos, Señor, transformar, Señor, con nuestro testimonio, Señor, a otros, Padre. Que puedan, Señor, ver, Señor, a Jesús, Señor, en nuestro testimonio y puedan ser ellos también tocados, Señor, por medio de ese testimonio, Padre. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser testimonios vivos, Padre, para que más, Señor, puedan conocerte, Señor, y puedan gozar de vida eterna, Señor, y puedan gozar de paz, Señor, y puedan gozar de tu amor, Padre, de tu cuidado, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, Señor, valientes, Padre Santo, en cualquier situación, Padre, en cualquier tentación, Padre, que tú seas, Señor, ayudándonos, Señor, a poderla resistir, Padre. Dice tu palabra, resistir al diablo y él huirá de nosotros, Padre. Ayúdanos a resistirlo, Señor, día a día, Padre Santo. Solamente, Señor, lo podremos resistir, Señor, con oración, con oír tu palabra, con prepararnos, Señor, con escuchar tu palabra, con estudiar tu palabra, con escudriñar tu palabra, con caminar diariamente, Señor, contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues esa fue nuestra lección del día de hoy. Que Dios me los guarde, que Dios me los cuide, que Dios sea en su vida. No desaprovechen estas oportunidades. No desaproveches. Hoy te está llamando Jesús. Escucha su voz. Déjalo entrar a tu corazón. Yo los invito el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM a nuestro programa de niños valientes y esforzados. Y asimismo los invito que nos sigan en nuestras redes sociales, por YouTube, por Facebook, en su página de Dios es Fiel Comunidad de Fe. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que sigan pasando una y hermosa, excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Bye.